Mamá, aquí va a estar más tranquila y nosotros también, dijo mi hijo al desterrarme a 4 horas. Soy Isadora, 78 años, viuda y recién mudada. Sonreí al subir. Ya había revocado las firmas del taller. El paisaje pasaba por la ventanilla de la camioneta como una película descolorida. Los edificios altos y grises de la ciudad, aquellos que vi construir desde sus cimientos, fueron quedando atrás para darle paso a una carretera interminable, flanqueada por matorrales secos y un cielo que parecía pesar sobre nosotros. Mi hijo Fabián manejaba con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, delatando esa prisa nerviosa de quien lleva contrabando y quiere cruzar la frontera antes de que lo descubran. A su lado, en el asiento del copiloto, su esposa Lorena fingía dormir. Yo sabía que estaba despierta por la forma en que apretaba los párpados cada vez que pasábamos por un bache. El silencio dentro del vehículo era espeso, casi se podía cortar con unas tijeras. Nadie decía nada, porque las palabras ya se habían agotado la semana anterior, cuando me presentaron mi sentencia envuelta en papel de regalo. Me habían dicho que la ciudad estaba muy peligrosa, que el smog me hacía mal para la tos, que las escaleras de mi propia casa eran una trampa mortal para mis rodillas. Pura cháchara. Yo sabía muy bien leer entre líneas. Había pasado 40 años detrás del mostrador de una ferretería grande, lidiando con proveedores mañosos y contratistas que querían darme gato por liebre. Mi mente sigue siendo un archivo impecable, rápido y afilado, aunque mi cuerpo se mueva ahora con la cautela de un reloj antiguo. La verdadera razón de este exilio disfrazado de retiro idílico era mucho más simple y mucho más cruel. Yo sobraba. Sobraba en la casa grande de la esquina, esa que mi difunto esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo. Sobraba porque Lorena quería tirar las paredes del primer piso para hacer un concepto abierto y mis muebles de caoba le estorbaban. Sobraba porque a Fabián le incomodaba que yo le preguntara por los números de su taller mecánico, un negocio que, casualmente, opera en un terreno comercial que está a mi nombre. Recordé la tarde en que me comunicaron la decisión. Estábamos en la mesa del comedor. Fabián sacó un folleto brillante que mostraba una casa pequeña, de una sola planta, con un corredor de tejas rojas. «Es en San Marcos, mamá», me dijo con esa voz condescendiente que se usa para hablarle a los niños pequeños o a los tontos. «Un pueblo tranquilo a solo 4 horas de aquí. Aire puro. Te conseguimos una casita preciosa. Nosotros nos quedamos acá cuidando tu casa, para que no se arruine, y te vamos a visitar todos los fines de semana». Lorena asintió vigorosamente a su lado, sirviéndome un té de manzanilla como si con eso pudiera tragarme mejor la píldora del destierro. Yo no grité, no lloré. A mis 78 años, las lágrimas se me han vuelto escasas y solo las gasto en cosas que valen la pena. En lugar de hacer un drama, metí la mano en mi bolso y toqué mi lupa de bronce. Es una lupa pesada, maciza, que me regaló mi esposo cuando firmamos las escrituras de la ferretería. Siempre la llevo conmigo. Tocar el metal frío me ayuda a pensar con claridad. Mientras Fabián me explicaba cómo iban a meter mis cosas en cajas de cartón, yo me dediqué a observarlo. Vi al niño al que le pagué los mejores colegios, al joven al que le financié los fracasos, al hombre al que le presté mi mejor terreno comercial para que pusiera su taller mecánico y no se muriera de hambre. Le había firmado un poder amplio para que administrara ese local, para que tramitara permisos, firmara contratos de servicios y operara sin tenerme que llevar a las oficinas del municipio cada mes. Él se había acostumbrado a ser el dueño absoluto de algo que no le pertenecía. «Está bien», dije aquella tarde, dando un sorbo al té desabrido. «Si creen que es lo mejor». Lorena casi suelta un suspiro de alivio tan grande que le habría despeinado el copete. Creían que la vieja estaba cansada, que la vieja ya no tenía fuerzas para pelear. Confundieron mi silencio con sumisión. Es un error muy común que comete la gente joven. Piensan que porque tenemos el pelo blanco, el cerebro también se nos llenó de polvo. Lo que Fabián y su esposa no sabían, lo que no podían siquiera imaginar mientras íbamos en esa camioneta rumbo a San Marcos, era lo que yo había hecho apenas 3 días antes de la mudanza. Fue un martes por la mañana. Les dije que iba a la farmacia a comprar mis medicinas para la presión. En lugar de eso, tomé un taxi directo a la notaría del centro. El despacho de don Ernesto huele a madera encerada y a papel viejo, un olor que siempre me ha dado tranquilidad. Cuando entré,
El notario, un hombre de mi misma generación que conoce a mi familia desde hace décadas, me saludó con sorpresa. «Doña Isadora, qué milagro verla por aquí sin su muchacho», me dijo, acomodándose los anteojos. Me senté frente a su escritorio, saqué mi lupa de bronce del bolso y la puse sobre el tapete verde de su mesa. «Vengo a poner la casa en orden, Ernesto», le contesté con voz firme. «Quiero revocar inmediatamente el poder notarial que le otorgué a Fabián sobre el terreno de la Avenida Sur. Todo. La administración, las firmas comerciales, los permisos de operación. Y quiero enviar una notificación al municipio cambiando la firma autorizada del local. Desde hoy, la única que puede firmar cualquier documento, renovación o pago mercantil de ese predio, soy yo». Ernesto dejó de sonreír. Sabía perfectamente lo que eso significaba. El taller de Fabián maneja contratos con 3 aseguradoras grandes. Para recibir los pagos y renovar los permisos de uso de suelo, el representante legal del predio debe estampar su firma cada cierto tiempo. Sin mi firma, Fabián no podría renovar contratos, no podría cobrar cheques a nombre del local, no podría ni siquiera tramitar el pago del agua comercial. Literalmente, le estaba cerrando la llave de paso de su negocio. «¿Estás segura, Isadora?», me preguntó Ernesto, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Esto le va a paralizar el taller en cuestión de meses, cuando toque la renovación trimestral». «Estoy completamente segura», afirmé, sin que me temblara ni un músculo de la cara. «Mi hijo ha decidido que necesito mucha paz y tranquilidad en un pueblo lejano. Yo he decidido que él necesita aprender a ganarse las cosas. Trámite los papeles, Ernesto. Hoy mismo». Firmé cada hoja con una caligrafía redonda y clara, usando mi lupa de bronce para revisar que no quedara ni una sola coma fuera de lugar. Salí de esa notaría sintiéndome 10 años más joven. El aire contaminado de la ciudad me supo a gloria pura. Y ahora, aquí estábamos, en la camioneta, a punto de llegar a mi nueva prisión. El asfalto liso se terminó y comenzamos a circular por un camino empedrado que hizo vibrar todo el vehículo. San Marcos apareció ante nosotros. Era, en efecto, un pueblo pequeño y silencioso. Las casas tenían las puertas cerradas y apenas se veía un par de perros callejeros durmiendo a la sombra de un árbol de mango. El calor era seco y picaba en la piel. Fabián detuvo la camioneta frente a una casa de fachada blanca despintada por el sol, con una reja de hierro oxidado que chilló cuando él la empujó para abrir. «Llegamos, mamá», anunció, bajándose apresuradamente, estirando la espalda. «Ya verás que a gusto vas a estar aquí, lejos del ruido». Me bajé con cuidado, apoyándome en la puerta de la camioneta. Lorena ni siquiera se molestó en salir a ayudarme. Se quedó en el asiento del copiloto, retocándose el lápiz labial por el espejo retrovisor, ansiosa por volver a la ciudad, a mi casa, para empezar a medir las paredes que iba a derribar. Fabián abrió la puerta de madera de la casa. El olor a encierro y a humedad me golpeó la cara. Era una casa vacía, fría a pesar del calor de afuera. Mis muebles, o al menos los pocos que me permitieron traer, ya habían sido descargados el día anterior por unos peones. Mi cama estaba en un rincón, junto a un ropero que olía a naftalina. En la cocina, una estufa pequeña y un refrigerador que zumbaba como un mosquito gigante. «Mira qué espacioso», dijo Fabián, frotándose las manos, evitando mirarme a los ojos. Siempre hacía eso cuando sentía culpa. Miraba al techo, al suelo, a las paredes, a cualquier lado menos a mi cara. «Te dejamos la despensa llena para este mes. Tienes el teléfono fijo ahí en la sala. Cualquier cosa, nos llamas. Nosotros vendremos. Pronto». Sabía que ese pronto era una mentira piadosa. En su mente ya habían cumplido con su deber. Me habían almacenado en un rincón donde no molestaba, como se guarda un florero roto que da pena tirar a la basura, pero que ya no se quiere exhibir en la sala. «Gracias, Fabián», respondí, manteniendo un tono perfectamente nivelado, desprovisto de cualquier reproche. Mi calma pareció desconcertarlo. Esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un ruego de última hora para que no me dejaran sola. Al no obtener la reacción que justificara su culpa, se apresuró a marcharse. «Bueno, mamá, se nos hace tarde y no queremos manejar de noche en la carretera. Te quiero mucho. Cuídate, ¿sí? No te andes subiendo a sillas ni nada de eso». Me dio un abrazo rápido, un roce de mejillas que se sintió vacío y salió de la casa casi corriendo.
Escuché el motor de la camioneta arrancar, las llantas patinar levemente sobre el polvo y el sonido del vehículo alejándose hasta que el silencio absoluto de San Marcos me envolvió por completo. Me quedé sola de pie en medio de la sala ajena. El sol de la tarde se filtraba por una ventana de vidrios opacos, dibujando un rectángulo de luz amarilla en el suelo de baldosas rotas. Saqué mi lupa de bronce del bolso y la sostuve en mis manos. Su peso era un recordatorio físico de mi propia solidez. Caminé hacia la pequeña cocina. Encendí la estufa, puse a calentar agua en una cacerola de peltre y preparé un café fuerte, negro, sin una gota de azúcar. Me senté en la única silla que había en la mesa de madera cruda y miré a mi alrededor. No sentía tristeza, no sentía miedo. Sentía una anticipación eléctrica recorriéndome las venas. Durante años había sido la madre complaciente, la viuda silenciosa que firmaba cheques para tapar los huecos financieros de su hijo. Había dejado que la comodidad me volviera invisible dentro de mi propio hogar. Me había convencido de que mi tiempo de tomar decisiones importantes había pasado, de que ahora me tocaba sentarme a tejer o a ver telenovelas. Pero al cruzar esa puerta hacia el exilio, Fabián había despertado a la dueña de la ferretería, a la mujer que sabía calcular márgenes de ganancia, que sabía cuándo apretar las tuercas y cuándo soltar la cuerda. Calculé el tiempo en mi mente. Las pólizas de seguro del taller mecánico, las más importantes, vencían exactamente en 90 días. 3 meses. En 3 meses, Fabián recibiría la notificación de la aseguradora. Le dirían que su firma ya no era válida. Acudiría al municipio, furioso y confundido. Y el oficinista de turno, mirando la pantalla de su computadora, le informaría que los registros habían sido modificados por la única propietaria legal del inmueble, la señora Isadora. Le dirían que cualquier trámite, cualquier renovación, cualquier movimiento, requería la presencia física y la firma de puño y letra de su madre. Sonreí, dando un sorbo al café humeante. El sabor amargo me limpió el paladar. 4 horas de carretera parecían una distancia muy larga cuando uno venía a abandonar a su madre vieja. Pero yo sabía perfectamente que, cuando el agua le llegara al cuello, cuando viera que su negocio estaba a punto de ser clausurado por falta de documentación, a mi querido hijo Fabián, esas 4 horas le iban a parecer un trayecto muy corto. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, pero en mi cabeza ya podía escuchar el timbre del teléfono sonando. Solo era cuestión de esperar. Yo tenía todo el tiempo del mundo, y el reloj, a partir de ese momento, corría única y exclusivamente a mi favor. Me desperté con el canto ronco de un gallo que parecía estar parado justo en la ventana de mi cuarto. Era mi primera mañana en San Marcos. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo de madera, buscando humedades. Había un par, sombras oscuras que delataban goteras esperando las lluvias de octubre. Me estiré despacio bajo la cobija delgada. Mis rodillas tronaron, un sonido seco que me recordó mis 78 años, pero el dolor era manejable. No me dolía el alma, que es el dolor que de verdad paraliza y te deja postrada. Me levanté y caminé descalza por el piso de baldosas frías. La casa era más pequeña a la luz del día, un cajón blanco con ventanas estrechas. Fabián y Lorena habían dejado cajas amontonadas en la sala, como barricadas de cartón, obstruyendo el paso hacia la pequeña cocina. Empecé a abrir cada una con la navaja de bolsillo que siempre guardo en el bolsillo de mi falda. Mientras sacaba mis sartenes, mi ropa y mis pocas fotografías, iba haciendo un inventario mental detallado de mis recursos materiales y espirituales. No era una anciana desvalida tirada en medio de la nada para pudrirse. Tenía una cuenta bancaria a mi nombre, engordada durante 40 años de vender clavos, bultos de cemento y varillas en la ferretería. Fabián jamás supo de esos ahorros. Él siempre creyó que mi única riqueza era el terreno comercial de la Avenida Sur y la casa grande de la que me acababan de echar. Como nunca me vio comprar joyas caras ni ropa de diseñador, asumió que mi cuenta estaba en ceros. Un error de principiante. Coloqué mi lupa de bronce en el centro de la mesa rústica del comedor. Ese objeto pesado y frío era mi ancla. A su lado puse mi libreta de cuentas, una de esas libretas antiguas de tapas negras y hojas cuadriculadas que usaba en la ferretería para llevar el inventario.
Tomé un bolígrafo y tracé una línea gruesa dividiendo la página. De un lado, lo que tenía. Del otro, lo que necesitaba. Necesitaba un cerrajero, para empezar. No iba a dormir tranquila ni una sola noche, sabiendo que mi nuera tenía copias de las llaves de esta casa. Necesitaba también una radio de transistores, porque el silencio de este pueblo era tan espeso que me zumbaban los oídos, acostumbrados al tráfico perpetuo de la capital. Y necesitaba paciencia, un recurso que, afortunadamente, había cultivado con maestría a lo largo de décadas. A media mañana salí a caminar. El sol calentaba las piedras de la calle empedrada y el aire olía a tierra seca y a leña quemada. Caminé hasta la plaza principal, un cuadrilátero de pasto amarillento con un kiosco despintado en el centro. Había una ferretería pequeña en una esquina. El Martillo anunciaba un letrero torcido pintado a mano. Entré. El olor a grasa, a metal y a polvo de cemento me llenó los pulmones como un abrazo familiar. Un hombre de unos 60 años, con un bigote ralo y un mandil gris manchado de pintura, me miró desde detrás del mostrador. Compré una cerradura nueva de alta seguridad, de esas que tienen llaves con puntos en lugar de dientes, imposibles de abrir con pasadores. El dependiente, que dijo llamarse Ramiro, me ofreció instalármela por unos pesos extra, asumiendo que mis manos arrugadas no podrían hacer palanca con un desarmador. Acepté, no porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque necesitaba empezar a tejer mi propia red de conocidos en este lugar. Necesitaba aliados, o al menos testigos de mi independencia. Mientras Ramiro cambiaba la chapa de mi puerta principal esa misma tarde, me senté en la mecedora del corredor a observar la calle polvorienta. Pensé en cómo la gente te mira cuando tienes el pelo completamente blanco y caminas despacio. Te vuelves transparente. Para el mundo, dejas de ser un individuo con historia, con malicia, con inteligencia, y te conviertes en una simple categoría. La abuelita. Te hablan más fuerte, usando palabras ridículamente simples. Te sonríen con esa compasión barata que disimula la prisa por dejarte atrás y seguir con sus vidas importantes. Esa invisibilidad es una tragedia insoportable para muchos de mi generación. Pero yo descubrí que también puede ser el mejor de los camuflajes. Lorena y Fabián me habían puesto el manto de la invisibilidad encima desde hacía por lo menos 5 años. Dejaron de hablar de negocios delante de mí. Dejaron de pedirme consejo. Asumieron que mi mundo intelectual se reducía a los tés de manzanilla, a los crucigramas del domingo y a las quejas por los dolores de ciática. Fue precisamente gracias a esa ceguera suya que pude planear mi jugada maestra. Cuando les dije que iba a la farmacia a comprar mis pastillas para la presión, Fabián ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Si le hubiera dicho que iba a comprar dinamita para volar un puente, probablemente me habría respondido que me abrigara bien para no pescar un resfriado. Esa es la soberbia inmensa de la juventud, creer que los viejos ya no tenemos pólvora en las venas. El plan que había trazado en la notaría de don Ernesto no era un arrebato de ira, ni una rabieta de suegra despechada. Era una estrategia fría y calculada, digna de mis mejores años, negociando con proveedores usureros que querían cobrarme sobreprecio por el cobre. Durante esos 40 años lidiando con contratistas tramposos, aprendí que el poder rara vez está en quien grita más fuerte o en quien golpea la mesa, sino en quien controla los suministros básicos. Fabián tenía el taller mecánico, las herramientas de diagnóstico, los elevadores hidráulicos y la cartera de clientes, pero yo tenía el suelo que pisaba y la pluma que validaba su existencia legal. Abrí mi libreta de tapas negras y anoté el calendario con precisión milimétrica. Faltaban 89 días para que la póliza de responsabilidad civil del taller exigiera renovación. Sin esa póliza, los jugosos contratos con las 3 aseguradoras principales, que representaban el 80% de sus ingresos mensuales, se cancelarían automáticamente. Además, el permiso municipal de uso de suelo comercial vencía en la misma semana. Todo estaba perfectamente sincronizado. Un reloj suizo de desastre burocrático esperando su hora. Pero para que la trampa funcionara a la perfección y no tuviera fisuras, yo tenía que ser inalcanzable. Mi hijo creía que me había aislado en la miseria para que yo no molestara a su esposa, cuando en realidad me había construido la fortaleza perfecta. Si me hubiera quedado en la ciudad, bajo mi propio techo,
Habría tenido a Fabián tocando la puerta de mi cuarto a medianoche, llorando miserias, a Lorena haciendo berrinches en la sala, rompiendo jarrones. Los dos me habrían acorralado, presionándome hasta el cansancio para que volviera a la notaría a firmar la restitución del poder. Aquí, a 4 horas de distancia por una carretera infernal, con la cerradura cambiada y el control absoluto de mi espacio, el terreno de juego era exclusivamente mío. Caminé hacia el teléfono fijo que Fabián había dejado conectado en la mesita de la sala. Era un aparato gris, de botones grandes, de esos que compran para los cortos de vista. Tomé el cable que iba a la roseta de la pared y con un movimiento firme y seco, lo desconecté. Lo dejé suelto, colgando inútilmente como una serpiente muerta. No iba a permitir que me llamaran cada 3 días para fingir interés, para preguntar por el clima y mantener la ilusión barata de que eran buenos hijos. Si querían saber de mí, si necesitaban algo, tendrían que gastar gasolina y hacer el viaje. Y yo sabía que no lo harían. No hasta que el hambre apretara de verdad. Decidí que solo conectaría el teléfono los domingos por la mañana, durante 1 hora exacta, por si don Ernesto necesitaba comunicarme algún avance legal urgente. El resto de la semana yo sería un fantasma en San Marcos. Las semanas empezaron a pasar. San Marcos resultó ser un reloj que marcaba un tiempo distinto, más amable con mis huesos. En lugar del ruido ensordecedor de los motores, las sirenas y el estrés tóxico de la ciudad, mis días se llenaron con el sonido constante de las chicharras y el olor a pan dulce recién horneado de la panadería de la esquina. Fui limpiando la casa a mi ritmo, sin presiones. Quité el moho de las paredes de la cocina, pinté los marcos de las ventanas con un barniz oscuro que compré en la ferretería de Ramiro y arreglé las bisagras chillonas de las puertas. Cada clavo que martillaba, cada planta que sembraba en los botes de aluminio que reciclé en el patio trasero, era una declaración silenciosa de independencia. Fabián no lo sabía, probablemente nunca lo entendería, pero me había hecho el favor más grande de mi vida adulta. Me había sacado de esa casa enorme que se había convertido en un museo triste de recuerdos y en un campo de batalla minado con mi nuera. Allí, yo era una invitada incómoda en mi propia sala, pidiendo permiso para ver mi televisor. Aquí, en este pueblo olvidado de Dios, yo era la señora Isadora, dueña absoluta de sus silencios y de sus decisiones. La gente del pueblo empezó a saludarme por mi nombre cuando cruzaba la plaza. Ya no era la madre viuda de nadie, ni la suegra estorbo que no dejaba modernizar la casa. Era la mujer de pelo blanco que compraba fruta fresca los martes en el mercado, que pagaba siempre con billetes exactos y que miraba a los ojos a los comerciantes sin bajar la vista. Contraté a un muchacho del vecindario, un joven alto y callado, llamado Mateo, para que me ayudara a arreglar las tejas sueltas del techo y limpiar las canaletas antes de que empezaran las tormentas de temporada. Le pagué un jornal justo, sin regatear ni un centavo, y me aseguré de que el trabajo quedara impecable, supervisando cada detalle desde abajo, con la misma rigurosidad con la que inspeccionaba los cargamentos de herramienta hace 3 décadas. Mateo me tomó respeto rápido. Se dio cuenta de que mis ojos no fallaban cuando se trataba de medir niveles y plomadas. Por las tardes, mi rutina era sagrada. Me sentaba en la mecedora del corredor, con mi taza de café negro, espeso y sin azúcar, acompañada de mi lupa de bronce. Usaba la lupa para leer las letras diminutas del periódico local que Mateo me traía de la terminal de autobuses. Pero sobre todo, la usaba para pensar. El peso del metal macizo en mi mano derecha me recordaba quién era y de qué material estaba hecha. A veces, mientras el sol rojo se hundía detrás de los cerros secos, imaginaba la escena en la gran ciudad. Imaginaba a Fabián sentado en su oficina de cristal, con aire acondicionado dentro del taller, creyéndose el rey del mundo automotriz, firmando órdenes de reparación costosas, sin tener la menor idea de que el piso de concreto debajo de su silla giratoria ya no le pertenecía legalmente. Imaginaba a Lorena en mi antigua casa, supervisando a los albañiles mientras tiraban mis paredes, hojeando revistas de decoración, comprando muebles minimalistas por catálogo y gastando a manos llenas el dinero que su marido pronto dejaría de ingresar. La profunda ironía de la situación me hacía sonreír hasta mostrar los dientes. Me habían desterrado asumiendo que mi mente estaba marchita, que mi energía vital se había extinguido por completo.
Pensaron que al arrancarme violentamente de mis raíces y aventarme lejos, me secaría rápido, rindiéndome a la depresión. No calcularon, en su infinita ignorancia, que hay árboles viejos que tienen las raíces tan largas y profundas que pueden encontrar agua y florecer hasta en el desierto más árido. Al llegar el segundo mes de mi exilio, la rutina estaba perfectamente establecida y mi control era absoluto. Mi pequeña despensa estaba llena de cosas que yo había elegido cuidadosamente. Buen café, galletas de mantequilla reales, quesos maduros, y no las latas de sopa desabrida y baja en sodio que Fabián me había amontonado el primer día. Mi cuerpo se había adaptado al calor sofocante del mediodía, y mis rodillas, curiosamente, dolían mucho menos. El caminar todos los días hasta la plaza central me había devuelto una agilidad que creía perdida para siempre entre los pasillos estrechos de mi antigua residencia. Fue exactamente en el día 60 cuando conecté el cable del teléfono a la pared el domingo por la mañana y el aparato sonó casi de inmediato. No era Fabián, era don Ernesto, el notario. Su voz sonaba metálica, lejana, teñida por la constante estática de las viejas líneas telefónicas rurales. «Isadora, amiga mía», dijo Ernesto, con ese tono formal y medido que nunca perdía, ni siquiera en las emergencias. Los documentos de revocación están completamente asentados y sellados en el registro público de la propiedad. El municipio ya actualizó la base de datos comercial esta misma semana. La trampa está armada y el candado está puesto. Su hijo no puede mover ni un solo papel oficial, ni renovar un permiso, sin su presencia física y su firma autógrafa. Sentí un calor agradable y reconfortante expandirse por mi pecho, como si hubiera tomado un trago de buen coñac. Gracias, Ernesto. Has hecho un trabajo impecable. ¿Alguien del taller ha intentado hacer algún trámite administrativo? Aún no, respondió el notario, arrastrando las palabras. Pero el sistema de alertas de las aseguradoras con las que trabajan envía notificaciones automáticas exactamente un mes antes del vencimiento de las pólizas. Es cuestión de muy pocos días para que la bomba burocrática le estalle en las manos al muchacho. «Que estalle», dije con una calma gélida que me sorprendió hasta a mí misma. Yo aquí en San Marcos tengo suficiente agua en la cisterna para apagar mi propio incendio. Del suyo, que se encargue él con sus propios baldes. Me despedí de Ernesto con cortesía. Desconecté el cable de la pared de nuevo y dejé el aparato muerto sobre la mesita de madera. Faltaban 30 días para el colapso financiero absoluto de mi hijo. 30 días en los que él pasaría de la arrogancia ciega al pánico total. Salí al patio trasero. Había plantado un pequeño limonero la semana anterior. Estaba frágil, apenas una rama delgada con unas cuantas hojas verdes cubiertas de polvo, pero el tallo se veía fuerte y resistente. Tomé la manguera y comencé a regarlo lentamente, viendo cómo el agua oscura empapaba la tierra sedienta. Así es exactamente el poder, pensé mientras el olor a tierra mojada subía por el aire. No es algo que se tiene por derecho divino, ni es un privilegio exclusivo de la juventud arrogante. El poder es como el agua, se acumula despacio, en total silencio, fluyendo subterráneo por donde nadie lo ve, hasta que encuentra una grieta vulnerable por donde salir con fuerza y terminar rompiendo la piedra más dura. Yo había sido un río subterráneo durante demasiado tiempo. Fui la fuerza invisible que sostuvo los cimientos de mi familia, la que empujó a mi difunto esposo a no rendirse cuando las deudas casi nos ahogan en la crisis de los años 80. Fui la que levantó la ferretería de las cenizas cuando hubo aquel incendio terrible que devoró la mitad del inventario, la que le pagó a Fabián cada error de juventud, cada choque de auto, cada negocio fracasado. Había permitido, por puro amor ciego, que ellos creyeran que el río finalmente se había secado, que de mí ya no quedaba nada más que quejas, polvo y huesos viejos. Apreté la boquilla de bronce de la manguera, cortando el flujo del agua de un solo golpe. El silencio pacífico del patio me envolvió de nuevo, como un escudo protector. Estaba lista. Tenía mi fortaleza blanca, tenía mis provisiones, tenía mi lupa de bronce sobre la mesa y tenía el control absoluto de cada casilla del tablero de ajedrez. Ahora solo faltaba sentarme a esperar que mi querido hijo, en su desesperación, intentara mover su primera ficha en falso.
El mes de octubre llegó a San Marcos arrastrando un viento frío que levantaba remolinos de polvo en las esquinas de la plaza. Con el viento llegaron también las primeras tormentas de la temporada. Desde el corredor de mi casa me sentaba a ver cómo el cielo se ponía negro como el carbón en cuestión de minutos, soltando aguaceros que repiqueteaban furiosos contra las tejas de barro. Mateo, el muchacho que contraté, había hecho un trabajo excelente. No tuve ni una sola gotera. Mi fortaleza estaba seca, segura y lista para resistir cualquier tempestad, tanto las del clima como las que se avecinaban desde la capital. Habían pasado exactamente 32 días desde mi conversación con el notario don Ernesto. El plazo de gracia se había esfumado. Ese domingo por la mañana, cumpliendo mi estricto ritual, tomé el cable gris del teléfono y lo conecté a la roseta de la pared. No tuve que esperar ni 10 minutos. El aparato chilló con esa estridencia plástica que tienen los teléfonos baratos. Me tomé mi tiempo. Fui a la cocina, le bajé la llama a la olla donde hervía mi café de olla con canela, me limpié las manos en el delantal y caminé despacio hacia la sala. Levanté el auricular al quinto timbrazo. «Bueno», contesté, con la voz más serena y monótona que pude fabricar. «Mamá, por el amor de Dios, hasta que por fin contestas», gritó Fabián al otro lado de la línea. Su voz estaba aguda, tensa, vibrando con esa urgencia eléctrica de quien acaba de descubrir que su paracaídas tiene un agujero. «Hola, mijo», respondí, arrastrando un poco las vocales. «Qué milagro que llamas tan temprano. Es que aquí el teléfono falla mucho con las lluvias. Ya ves cómo son los pueblos». «Mamá, llevo 3 días intentando comunicarme. He estado a punto de llamar a la policía del municipio para que fueran a ver si estabas viva», soltó, intentando inyectar culpa en su tono. Pero yo conocía a mi hijo. Esa no era la voz de un hijo preocupado por la salud de su madre vieja. Era la voz de un administrador al que le acaban de rebotar los cheques. «Estoy perfectamente, gracias a Dios. El aire puro me ha sentado de maravilla, tal como ustedes querían. ¿Cómo está Lorena? ¿Ya tiraron la pared de mi cuarto para hacer su sala gigante?» Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea. Pude imaginarlo frotándose las sienes, tratando de controlar la respiración. «Lorena está bien, mamá. Mira, te llamo por algo urgente. Hubo un error ridículo en el municipio. Un problema de papeleo burocrático. Ya sabes cómo son de inútiles en esas oficinas. Me bloquearon temporalmente los permisos del taller y las aseguradoras congelaron los pagos de esta quincena. Necesito que me firmes una carta poder, una simple actualización, para que yo pueda ir a destrabar este malentendido mañana a primera hora». La palabra malentendido me hizo sonreír. Era fascinante ver cómo la mente humana intenta minimizar el desastre cuando el agua ya le está entrando por la nariz. «¡Ay, qué barbaridad, Fabián!», dije chasqueando la lengua. «Esos del municipio siempre tan enredados. Pero, mijo, yo acá no tengo ni dónde imprimir un papel. No hay cibercafés en San Marcos». «No te preocupes por eso», se apresuró a decir, tropezando con sus propias palabras por la prisa. «Voy a mandar a Gilberto, mi contador. Él va en camino para allá ahorita mismo. Lleva los papeles impresos y marcados donde tienes que firmar. Solo pones tu autógrafa, le devuelves la carpeta y él se regresa. Por favor, mamá, estate atenta a la puerta. Es de vida o muerte para el negocio». No me preguntó si podía recibirlo. No me preguntó si me sentía bien para atender visitas. Simplemente dio la orden, asumiendo que mi tiempo no valía nada y que yo seguía siendo su empleada no remunerada. «Aquí lo espero, mijo. Que se venga con cuidado porque la carretera está llena de baches por la lluvia», dije, y colgué el teléfono sin esperar respuesta. Inmediatamente, desconecté el cable de la pared. No quería que me llamara en 1 hora para presionar. Fui a mi cuarto y me cambié el vestido de casa por una blusa de lino planchada y una falda de paño oscuro. Me recogí el pelo blanco en un moño apretado. Fui a la mesa del comedor. Aparté el frutero y coloqué mi lupa de bronce justo en el centro, brillando bajo la luz pálida de la mañana. Me preparé una taza de café y me senté en la mecedora del corredor a esperar. Fabián era un cobarde. En lugar de dar la cara, de manejar esas 4 horas para enfrentar el problema y mirarme a los ojos, prefería mandar a un pobre empleado a hacer el trabajo sucio. Creía que con un papel impreso y una sonrisa de su contador bastaría para que yo volviera a cederle el trono.
Subestimarme era su deporte favorito, pero hoy iba a perder el campeonato. Eran cerca de las 2 de la tarde, cuando un automóvil compacto y reluciente, de esos que gritan ciudad por los 4 costados, apareció rebotando dolorosamente sobre las piedras irregulares de la calle principal. El coche se detuvo frente a mi reja oxidada. Del interior bajó un muchacho de unos 30 años, embutido en un traje gris que le quedaba un poco grande. Sudaba a mares, a pesar de que el clima había refrescado. Traía un maletín negro aferrado al pecho como si fuera un chaleco salvavidas. Me levanté despacio y caminé hasta la reja. «¿Doña Isadora?», preguntó el muchacho, parpadeando detrás de unos lentes de armazón grueso. «La misma», contesté. «Tú debes ser Gilberto. Pasa, muchacho, que te vas a derretir ahí afuera». Abrí el candado y lo hice pasar al pequeño corredor. Le señalé una silla de madera frente a la mesa del comedor. El muchacho entró mirando a todas partes, claramente desconcertado por la humildad de mi nueva vivienda. Seguramente Fabián le había contado alguna historia sobre un retiro campestre de lujo para justificar mi exilio. Le ofrecí un vaso de agua fresca con limón, el cual aceptó con gratitud temblorosa. «Señora, disculpe la intromisión en domingo», empezó Gilberto, sacando una carpeta manila de su maletín. «Don Fabián me mandó de urgencia. Tenemos un problema gravísimo en el taller. Las 3 aseguradoras con las que trabajamos nos bloquearon el portal de ingreso de vehículos. No podemos facturar ni un solo peso porque el sistema dice que el apoderado legal del inmueble ya no tiene autoridad. Es un error del sistema, claro, pero nos surge este documento para mañana». Deslizó la carpeta sobre la mesa de madera rústica. La abrí lentamente. Eran 5 páginas llenas de jerga legal densa y apretada, diseñadas para marear a cualquiera que no estuviera acostumbrado a leer contratos. Tomé mi lupa de bronce. El tacto frío y macizo del metal en mis dedos me ancló al momento presente. Gilberto se quedó callado, observando cómo yo no firmaba a ciegas, sino que pasaba el grueso cristal de la lupa línea por línea, párrafo por párrafo, tomándome todo el tiempo del mundo. La ferretería me había enseñado muchas cosas, pero la más importante era que el diablo siempre vive en la letra chiquita. Durante años lidió con proveedores que intentaban colarme cláusulas de penalización absurdas, o contratistas que modificaban los plazos de entrega en el último anexo del contrato. Mis ojos, aunque cansados por la edad, sabían exactamente dónde buscar la trampa. Llegué a la 3ª página. El documento no era una simple actualización burocrática, como había dicho mi hijo. Era un poder notarial amplio, total e irrevocable. Si yo estampaba mi firma ahí, le estaría devolviendo a Fabián el control absoluto del terreno, del uso de suelo y de cualquier cuenta vinculada al local comercial, dejándome a mí sin ninguna herramienta de defensa. Levanté la vista de la lupa y miré a Gilberto. El pobre muchacho tragó saliva. «Dime una cosa, Gilberto», hablé con voz suave pero firme. «¿Tú leíste este documento antes de traerlo?» «Yo, solo soy el contador, doña Isadora. El abogado de la empresa lo redactó ayer por la noche», tartamudeó, moviendo las manos con nerviosismo. «Pues el abogado de la empresa es un flojo, o piensa que yo soy idiota», sentencié, cerrando la carpeta de golpe. El sonido seco resonó en la pequeña sala. Este papel es un poder notarial amplio. Y según las leyes de este país, un poder de esta magnitud sobre un inmueble comercial no se firma en la mesa de un comedor en un pueblo de la sierra con un contador como testigo. Esto requiere la presencia de un notario público, sellos oficiales y mi identificación vigente presentada en persona. Gilberto se puso pálido. Sabía que yo tenía razón. «Señora, por favor», suplicó, inclinándose hacia adelante. «Don Fabián está desesperado. Hay nóminas que pagar el viernes. Hay refacciones retenidas en la aduana. Si no subimos este documento al sistema mañana, el taller va a tener que cerrar temporalmente. Las aseguradoras nos van a desviar los clientes a la competencia. Don Fabián me dijo que no regresara sin su firma». Sentí una punzada en el pecho, un instinto maternal primitivo que me pedía proteger a mi cría, evitarle el sufrimiento. Pero inmediatamente recordé la imagen de Lorena, asintiendo vigorosamente mientras me servía aquel té desabrido, ansiosa por sacarme de mi casa.
Recordé a Fabián mirando el techo para no ver mis ojos mientras me abandonaba en esta casa húmeda. El instinto maternal se apagó, reemplazado por la fría disciplina de una mujer de negocios que está cobrando una deuda vencida. Ese es un problema de flujo de caja y mala administración, muchacho, le respondí, empujando la carpeta de regreso hacia su lado de la mesa. Y yo ya estoy jubilada. Me mandaron a este pueblo lejano para tener paz y tranquilidad, ¿recuerdas? Las crisis operativas de ese taller ya no me corresponden. Pero el terreno es suyo, balbuceó Gilberto, aferrándose al borde de la mesa como si se estuviera cayendo. Exactamente, el terreno es mío, afirmé, levantando mi lupa de bronce y guardándola en el bolsillo de mi falda. Y por ser mío, yo decido quién lo administra. Llévate tus papeles, Gilberto. Dile a mi hijo que si quiere negociar el uso de mi propiedad, va a tener que venir él en persona, y dile que no venga con mentiras impresas, que venga con la verdad por delante. Gilberto intentó insistir un par de veces más, pero se topó con un muro de piedra. Cuando se dio cuenta de que mis negativas eran absolutas y que mi paciencia se estaba agotando, recogió la carpeta con manos temblorosas, la metió en su maletín y se despidió con una reverencia torpe. Lo vi salir al calor de la tarde, subirse a su coche compacto y emprender el tortuoso camino de regreso a la ciudad, llevando consigo la sentencia de muerte financiera del taller mecánico. Los días siguientes en San Marcos transcurrieron con una calma casi surrealista. Mientras yo regaba mi pequeño limonero y escuchaba las radionovelas en mi radio de transistores que había comprado en la tienda de Ramiro, en la capital se estaba desatando el apocalipsis. No necesitaba el teléfono para saberlo. La lógica comercial dictaba los tiempos exactos. Al no presentar el poder notarial actualizado, el municipio habría puesto sellos de suspensión de actividades en las cortinas del taller. Los mecánicos estarían sentados en las banquetas, fumando, preguntándose si les iban a pagar la semana. Las grúas de las aseguradoras estarían desviando los autos chocados a otros talleres, cancelando los convenios. El flujo de dinero, ese río constante que Fabián y Lorena daban por sentado, se había secado por completo. A la semana siguiente, conecté de nuevo el teléfono el domingo. Esta vez llamé yo a don Ernesto. «Isadora, me da gusto escucharla», saludó el notario, y pude jurar que estaba sonriendo al otro lado de la línea. «¿Cómo están las cosas por allá, Ernesto? Cuéntame los chismes, que aquí en el pueblo solo se habla del clima», pedí, acomodándome en la mecedora. «Es un caos absoluto, amiga mía», relató Ernesto con tono confidencial. «Fabián vino a mi despacho el jueves. Estaba fuera de sí. Quería obligarme a emitir un documento de emergencia validando su firma administrativa. Le expliqué, con mucha calma, que la única propietaria legal había revocado todos sus privilegios y que mis manos estaban atadas. Me gritó, amenazó con demandarme, pero al final se derrumbó en la silla de mi oficina. Me confesó que los contratistas de la remodelación de su casa detuvieron la obra porque el cheque del anticipo rebotó por falta de fondos. Solté una carcajada seca, breve. No pude evitarlo. Lorena se había quedado a vivir en una casa a medio demoler, llena de escombros y polvo, sin dinero para pagar a los albañiles que ella misma había contratado para borrar mi historia de esas paredes. El karma, cuando se administra con paciencia, es un arquitecto brillante. «¿Qué le dijiste?», pregunté, disfrutando cada segundo del reporte. Le dije la verdad. Le dije que usted es una mujer de negocios impecable y que si quería recuperar la operatividad de su empresa, tendría que ir a San Marcos a negociar un nuevo contrato de arrendamiento comercial directamente con usted, y que esta vez tendría que pagarle una renta mensual a precio de mercado. «Excelente, Ernesto. Te debo una botella del buen coñac que te gusta». Colgué el teléfono y me quedé mirando el patio. Las nubes se estaban agrupando de nuevo sobre los cerros, grises y pesadas, prometiendo otra tormenta de tarde. Mi ejecución silenciosa había sido un éxito rotundo. No tuve que levantar la voz. No tuve que derramar una sola lágrima ni hacer un drama en la mesa del comedor. Había utilizado las mismas armas que me habían enseñado a usar durante 4 décadas detrás de un mostrador. La paciencia, el control de los suministros y la lectura cuidadosa de los contratos. Fabián había intentado mandarme un mensajero, creyendo que la distancia y mi edad me harían ceder por cansancio o por intimidación burocrática.
Pero al rechazar a su emisario, había cerrado la última salida fácil que le quedaba. Ya no había atajos, no había contadores que pudieran salvarlo, ni abogados que pudieran redactar mentiras lo suficientemente fuertes para doblarme. Me levanté de la mecedora y caminé hacia la cocina para prepararme la cena. La casa estaba en completo silencio, pero ya no era el silencio opresivo del abandono. Era el silencio expectante de un tablero de ajedrez donde el rey contrario ha quedado arrinconado, sin casillas a donde huir. Sabía que la próxima vez que el motor de una camioneta rompiera la quietud de mi calle empedrada, no sería un contador asustado. Sería mi hijo, arrastrando los pies en el polvo, dándose cuenta por fin de que el destierro que él había diseñado como mi tumba se había convertido en mi fortaleza inexpugnable. El martes amaneció gris, con esa llovizna necia que no empapa, pero cala hasta los huesos. Yo estaba en el patio trasero, cubierta con un rebozo grueso, revisando las hojas de mi limonero nuevo. Había echado 2 brotes verdes, pequeños triunfos silenciosos contra la tierra seca. Fue entonces cuando escuché el rugido inconfundible de un motor pesado rebotando contra las piedras de la calle principal. No era el camión repartidor de gas ni la camioneta del panadero. Era un sonido arrogante que yo conocía muy bien, aunque esta vez sonaba extrañamente ahogado, como si al vehículo también le pesara el viaje. Caminé despacio por el pasillo lateral de la casa hasta asomarme al corredor delantero. Ahí estaba, la misma camioneta de lujo en la que me habían traído como equipaje no deseado hacía poco más de 2 meses. El vehículo se detuvo frente a mi reja oxidada y el motor se apagó. Me senté en mi mecedora, crucé las manos sobre el regazo y esperé. Las puertas de la camioneta se abrieron casi al mismo tiempo. Fabián bajó del lado del conductor y Lorena del lado del copiloto. Si no fuera porque mi mente sigue siendo un archivo impecable, casi me habría costado reconocerlos. Fabián, que siempre caminaba con el pecho inflado y la barbilla en alto, tenía los hombros caídos y unas ojeras oscuras que le hundían los ojos. Su camisa de diseñador estaba arrugada. Lorena, por su parte, parecía haber envejecido 5 años de golpe. El cabello perfectamente planchado que tanto le obsesionaba, ahora era un nudo desaliñado, y sus zapatos caros estaban cubiertos de lodo hasta los tobillos. Caminaron hacia la reja. Fabián empujó el hierro oxidado, esperando que cediera, pero se topó con el golpe seco de mi candado nuevo de alta seguridad. ¡Mamá!, gritó Fabián, sacudiendo la reja. ¡Soy yo! ¡Abre, por favor! ¡No me moví! Me tomé unos segundos para observar la escena, saboreando la ironía de ver a mis carceleros rogando por entrar a mi celda. Mateo, el muchacho que me ayudaba con los trabajos pesados, salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Me miró, esperando instrucciones. Le hice una seña leve con la cabeza y le entregué la llave. «Hazlos pasar, Mateo. Y luego vete a tu casa. Yo me encargo desde aquí», le dije con voz tranquila. Mateo abrió el candado y se retiró discretamente. Fabián y Lorena cruzaron el pequeño patio delantero, casi corriendo para huir de la llovizna. Cuando llegaron al corredor, se quedaron parados frente a mí, respirando agitados, como si hubieran corrido un maratón. El olor a perfume caro, mezclado con sudor frío, llenó el espacio. «Buenos días, mijo». «Buenos días, Lorena», saludé, manteniendo un tono casual, como si me los hubiera encontrado en el pasillo del supermercado. Qué milagro que se acuerdan de que tienen madre. Lorena ni siquiera intentó fingir una sonrisa. Se cruzó de brazos, temblando ligeramente, mirando las baldosas despintadas del suelo. Fabián, en cambio, se dejó caer en una de las sillas de madera rústica, pasándose ambas manos por la cara, en un gesto de desesperación absoluta. «Mamá, por favor, dime que esto es una broma pesada», empezó Fabián, con la voz quebrada. «Dime que Gilberto entendió mal. Llevo 10 días con el taller cerrado. 10 días. Las aseguradoras ya me mandaron 2 notificaciones de rescisión de contrato. Tuve que mandar a los mecánicos a su casa con medio sueldo. Los albañiles de Lorena abandonaron la obra en la casa porque el cheque rebotó. Estamos viviendo entre escombros, con plásticos en lugar de ventanas. Me estás arruinando». Me levanté de la mecedora con toda la calma que mis 78 años me permitían. Fui a la mesa del comedor, arrastré una silla y me senté frente a él. Lorena se acercó y se quedó de pie junto a su marido, como una sombra asustada. Metí la mano en el bolsillo de mi falda
y saqué mi lupa de bronce. La coloqué en el centro de la mesa. El golpe sordo del metal macizo contra la madera hizo que ambos dieran un respingo. «Yo no te estoy arruinando, Fabián», contesté, clavando mis ojos en los suyos. «Tu incompetencia y tu soberbia te arruinaron. Yo solamente apagué la llave de paso de mi propia agua. Tú fuiste quien construyó su imperio en un terreno prestado y olvidó quién era la dueña del suelo. Pero es mi negocio», estalló Fabián, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Yo compré los elevadores. Yo conseguí los clientes. Tú no has pisado ese taller en años. Y tú no habrías tenido dónde poner ni una sola tuerca si yo no te hubiera prestado esa esquina de la Avenida Sur», repliqué, sin levantar la voz ni un decibelio, pero con una dureza que cortaba el aire. «Un terreno que tu padre y yo compramos con el sudor de la ferretería, vendiendo cemento a las 5 de la mañana mientras tú dormías en sábanas limpias. Te di un poder notarial para facilitarte la vida, no para que me borraras de ella». Lorena intervino entonces. Su voz, que antes sonaba como un látigo cuando me daba órdenes en mi propia casa, ahora era un chillido agudo y lastimero. «Doña Isadora, por favor, se lo suplicamos. Entendemos que está molesta por la mudanza. Fue una mala idea, lo reconocemos. Regrese a la casa con nosotros. Le prometo que ya no voy a tirar la pared de su cuarto. Le dejamos su espacio igualito que antes. Solo firme los papeles para que Fabián pueda abrir el taller mañana. Nos vamos a quedar en la calle». Miré a Lorena de arriba a abajo. Su desesperación era genuina, pero su arrepentimiento no. Lo que le dolía no era haberme lastimado. Le dolía haber perdido la fuente de su comodidad. Quería devolverme a mi cuarto esquinero, como a un mueble viejo, a cambio de que yo volviera a financiar su vida de catálogos y remodelaciones caprichosas. Sonreí. Una sonrisa pequeña, fría, de esas que no llegan a los ojos. «No, Lorena, yo ya no quiero volver a esa casa», dije, disfrutando cómo se les desfiguraba el rostro con mi respuesta. «Me gusta San Marcos. Aquí nadie me dice que hable más bajo. Aquí nadie esconde mis medicinas para que la sala se vea más minimalista. Aquí duermo tranquila. Así que mi domicilio permanente, de ahora en adelante, es este». Fabián se inclinó hacia adelante, confundido. «Entonces, ¿qué quieres, mamá? Si no quieres volver, ¿por qué me ahorcas el negocio? ¿Qué ganas con verme quebrar? Pídeme lo que quieras. ¿Quieres una mensualidad? Te paso dinero cada mes para que tengas a alguien que te limpie esta posilga». La palabra posilga flotó en el aire. Era el último vestigio de su arrogancia, el último intento de hacerme sentir pequeña. Tomé mi lupa de bronce y me la pasé de una mano a otra, sintiendo su peso, su solidez inalterable. Debajo de la mesa, en la repisa donde guardaba mis revistas, tenía un sobre manila grande que don Ernesto me había enviado por paquetería, certificada un par de días atrás. Lo saqué y lo puse sobre la mesa, junto a la lupa. «No quiero tus limosnas, Fabián. Quiero lo que es justo», anuncié, abriendo el sobre. «Durante 5 años usaste el terreno comercial más codiciado de la Avenida Sur sin pagar un solo centavo de renta. Ese fue mi subsidio a tu juventud y a tu inexperiencia. Pero tú y tu esposa me dejaron muy claro hace 2 meses que yo ya soy una mujer vieja y que tú ya eres un hombre hecho y derecho, capaz de tomar decisiones drásticas. Y en el mundo de los negocios, los hombres hechos y derechos pagan alquiler». Saqué un fajo de hojas engrapadas y lo deslicé hacia él. «Este es un contrato de arrendamiento comercial», expliqué, señalando el documento con la punta del dedo. «Redactado por mi notario, don Ernesto. Establece una renta mensual basada en el valor actual del mercado para un terreno de esas dimensiones en esa zona. Además, incluye una cláusula donde tú te haces responsable del pago del impuesto predial y del agua comercial». Fabián leyó la primera página por encima y su rostro perdió todo rastro de color. Parecía que le habían vaciado la sangre del cuerpo. «Mamá, esto es una locura. Esta cantidad es el cuádruple de lo que me costaría rentar una bodega a las afueras de la ciudad. Con el taller cerrado y las aseguradoras penalizándome, no tengo liquidez para pagarte esto. Me vas a quebrar de todos modos». «No he terminado», lo interrumpí, levantando una mano para silenciarlo. «Hay un anexo en la página 3. Lorena, esto te interesa a ti». Lorena dio un paso al frente, con los ojos muy abiertos, casi sin parpadear.
Como ustedes iniciaron una obra de demolición en mi propiedad, sin mi consentimiento legal ni permisos firmados por mí, el contrato estipula que el 10% de los ingresos brutos del taller serán retenidos directamente por don Ernesto cada mes. Ese dinero se usará exclusivamente para contratar a una constructora de mi elección, que se encargará de levantar cada pared que tiraron y dejar mi casa exactamente como la construimos tu padre y yo. Hasta que la casa no esté restaurada al milímetro, ese embargo sobre tus ingresos se mantiene. Lorena se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Sabía exactamente lo que eso significaba. Tendría que vivir en una casa en ruinas, viendo cómo sus caprichos arquitectónicos eran deshechos por albañiles que ella no podría controlar, pagados con un dinero que ya consideraba suyo. Era la humillación perfecta. Fabián empujó el contrato lejos de él, negando con la cabeza frenéticamente. No voy a firmar esto. Es un robo. Eres mi madre, no un banco usurero. Estás faroleando. No vas a dejar que tu único hijo pierda el negocio de su vida por un berrinche. Si no firmo, el terreno se queda vacío y tú no ganas nada. Ese era el momento exacto, la cumbre de la montaña que había estado escalando durante meses, el instante de revelar el verdadero as bajo la manga, ese que había mantenido oculto en la oscuridad, alimentándolo pacientemente. Saqué un segundo sobre Manila de mi regazo, mucho más delgado que el primero, y lo puse sobre la mesa con una suavidad que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. El papel crujió bajo mis dedos arrugados. Fabián se quedó mirando el sobre como si fuera una serpiente de cascabel lista para morder. Nunca he faroleado en mi vida, Fabián, dije, deslizando el documento hacia su lado de la mesa, justo al lado del contrato de arrendamiento. Y mucho menos cuando se trata de negocios. Lee eso. Mi hijo tragó saliva con dificultad. Sus manos, que antes manejaban el volante de su camioneta con tanta arrogancia, ahora temblaban levemente al sacar la hoja membretada del interior del sobre. Lorena se asomó por encima de su hombro, frunciendo el ceño, tratando de entender los logotipos impresos en la parte superior del papel. Es una carta de intención de compra y arrendamiento a largo plazo, le expliqué, ahorrándole el trabajo de descifrar la jerga legal. De Refaccionarias El Águila, la cadena nacional. Llevan 3 años detrás de ese terreno de la Avenida Sur para poner una de sus sucursales maestras. Me buscaron hace un mes, cuando se enteraron en el registro público de que yo había retomado el control absoluto del predio. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía masticar. El rostro de Fabián pasó de la palidez absoluta a un tono cenizo, el color del pánico puro. Refaccionarias. El Águila no era solo una competencia, era un monstruo corporativo que aplastaba a los talleres pequeños. Me ofrecen un contrato a 20 años. Continué, apoyando mis manos sobre la mesa, sintiendo la textura áspera de la madera rústica. Me pagan el triple de la renta que te estoy pidiendo a ti en ese otro contrato. Además, ellos se encargan de la demolición de tu taller y de la construcción de su propia nave industrial. Si tú decides levantarte de esta mesa sin firmar mis condiciones, mañana a primera hora don Ernesto firmará este acuerdo preliminar con ellos. En 30 días tendrás una orden de desalojo comercial. Tendrás que sacar tus elevadores, tu herramienta y tus aires acondicionados a la calle, y te quedarás sin nada. Fabián dejó caer la hoja sobre la mesa. Su respiración era corta y ruidosa. Miró a Lorena, buscando algún tipo de apoyo, pero su esposa estaba paralizada, con la vista clavada en los números del contrato de Refaccionarias El Águila. La realidad les había caído encima como un bloque de cemento. Ya no había excusas, no había manipulaciones emocionales, no había lágrimas que pudieran ablandar a la vieja. Habían arrinconado a una loba, esperando que muriera de hambre, y la loba les había cerrado las puertas del corral. «Mamá, no puedes hacerme esto», susurró Fabián, y por primera vez en muchos años escuché al niño asustado en su voz, al mismo niño que me pedía dinero para tapar sus errores. «No te lo estoy haciendo yo, mijo, te lo hiciste tú solo», respondí, implacable. «Te di una ferretería entera en forma de terreno y la convertiste en un espejismo. Creíste que el poder te venía por derecho de sangre. Te equivocaste.
Tienes exactamente 2 minutos para decidir si sales de San Marcos como mi inquilino o si sales como un desempleado al que le voy a embargar hasta la risa para cobrarle los daños a mi propiedad. Saqué un bolígrafo de tinta negra del bolsillo de mi blusa, uno pesado, de metal frío, y lo puse junto a mi lupa de bronce. Fabián miró el bolígrafo, luego miró a Lorena. Ella cerró los ojos y asintió muy despacio, tragándose el orgullo junto con las lágrimas que por fin empezaron a rodarle por las mejillas. Sabía que su vida de lujos, sus catálogos de decoración y su arrogancia de señora de sociedad acababan de ser pulverizados. Iba a vivir en una casa en obra negra, pagando los platos rotos de su propia crueldad. Con un movimiento torpe y derrotado, Fabián tomó el bolígrafo. Pasó las hojas del contrato de arrendamiento hasta llegar a la última página. Firmó. Su trazo, que solía ser grande y pomposo, salió pequeño, apretado, tembloroso. Luego firmó el anexo de la reconstrucción de mi casa. Cada rasgueo del bolígrafo sobre el papel era una victoria silenciosa para mis 40 años de trabajo duro. Cuando terminó, empujó los documentos hacia mí y se quedó mirando sus propias manos vacías. Tomé mi lupa de bronce, me tomé mi tiempo. Revisé cada una de las firmas, asegurándome de que coincidieran perfectamente con la rúbrica oficial que yo conocía de memoria. No iba a permitir que me hiciera la trampa de alterar su firma para invalidar el documento después. Todo estaba en orden. Guardé los papeles en el sobre manila, lo cerré y puse mis manos sobre él. Don Ernesto te enviará una copia certificada mañana por la tarde y notificará a las aseguradoras que el conflicto legal está resuelto. Podrás abrir el taller el miércoles, le informé, con un tono estrictamente profesional. Fabián asintió sin mirarme. Se levantó de la silla despacio, como si los huesos le pesaran 100 kilos. Lorena lo siguió, manteniéndose un paso atrás, encorvada. Ya no quedaba rastro de la mujer que me había servido aquel té desabrido con una sonrisa triunfal. Eran 2 fantasmas derrotados por su propia ambición. Que tengan buen viaje de regreso, les dije desde mi mecedora, sin hacer el menor intento de acompañarlos a la puerta. La carretera se pone fea con la lluvia. Manejen con cuidado. No respondieron. Caminaron por el pasillo lateral bajo la llovizna necia, cruzaron la reja de hierro oxidado y se subieron a la camioneta en silencio. Escuché el motor arrancar, pero esta vez no sonó arrogante. Sonó como un lamento mecánico que se fue perdiendo a lo lejos, devorado por el silencio inmenso y protector de San Marcos. Me quedé sola en el corredor. El olor a tierra mojada me llenó los pulmones. Sentí una paz absoluta, una ligereza en el pecho que no había experimentado desde la muerte de mi esposo. No sentía culpa ni remordimiento. Había actuado con la precisión de un cirujano, extirpando el tumor del abuso antes de que terminara de consumirme. Los meses que siguieron a aquella tarde de tormenta trajeron una transformación profunda, no solo para ellos, sino principalmente para mí. En la capital, la realidad de mi contrato se impuso con una brutalidad matemática. Fabián tuvo que despedir a 2 ayudantes y empezar a ensuciarse las manos de grasa otra vez para poder cubrir la cuota mensual de la renta. El dinero caía puntual en mi cuenta bancaria los primeros 5 días de cada mes, religiosamente depositado sin una sola queja. Por su parte, don Ernesto resultó ser un supervisor de obra implacable. Cada 15 días me enviaba por correo fotografías del avance en mi antigua casa. La humillación de Lorena era completa. Tuvo que cancelar sus tarjetas de crédito para sobrevivir, mientras veía cómo una cuadrilla de albañiles ruidosos y polvorientos, contratados directamente por el notario con los fondos retenidos del taller, volvían a levantar los muros que ella había mandado tirar. Volvieron a poner los mismos marcos de madera oscura, el mismo papel tapiz en el comedor y hasta reconstruyeron la chimenea que a ella le parecía espantosamente anticuada. Pero lo más revelador de todo este proceso fue descubrir lo que yo realmente quería hacer con mi victoria. Fabián y Lorena vivían aterrorizados con la idea de que, una vez terminada la reconstrucción de la casa, yo exigiría mi regreso triunfal a la ciudad para volver a instalarme en mi cuarto esquinero y hacerles la vida imposible. Don Ernesto me preguntó lo mismo una mañana de domingo por teléfono, cuando las obras estaban a punto de concluir. La casa ya quedó idéntica a los planos originales, Isadora, me dijo el notario, con un dejo de orgullo.
Está lista para que usted vuelva cuando guste. Los inquilinos están temblando. Me reí, una risa franca y sonora que espantó a un par de palomas que descansaban en mi reja. Yo no voy a volver a esa casa, Ernesto, le respondí, acomodando mi lupa de bronce junto a mi taza de café. Esa casa es un mausoleo. Es el pasado, y yo descubrí que tengo mucho futuro por delante. Envíales un aviso oficial. Diles que pueden quedarse viviendo ahí, pero que a partir del próximo mes también tendrán que pagarme una renta residencial por el uso del inmueble. A precio de mercado, por supuesto. El silencio de Ernesto al otro lado de la línea fue de pura admiración. Sabía que con esa jugada yo cerraba el círculo perfecto de mi independencia. Los había convertido en mis inquilinos perpetuos. ¿Qué hice con todo ese dinero? Lo invertí en el único lugar que me había dado claridad cuando el mundo entero me consideraba un estorbo. San Marcos dejó de ser mi lugar de destierro para convertirse en mi territorio. Con los primeros meses de renta del taller, mandé arreglar mi pequeña casa blanca. Le cambié los techos, puse pisos de cerámica fina, amplié la cocina y construí un corredor trasero enorme, lleno de macetas y enredaderas, donde el calor del mediodía no se sentía. Pero una mujer que ha pasado 40 años detrás de un mostrador no puede quedarse sentada viendo crecer las plantas por mucho tiempo. Mi sangre necesitaba el ritmo del comercio, el olor a mercancía nueva y el sonido de las monedas. Una tarde, mientras compraba clavos en El Martillo, la ferretería del pueblo, noté que don Ramiro, el dueño, arrastraba los pies y miraba los estantes medio vacíos, con una tristeza infinita. Me confesó que los riñones le estaban fallando, que sus hijos se habían ido al otro lado de la frontera y que ya no tenía fuerzas ni capital para mantener el negocio a flote. No lo pensé 2 veces. Saqué mi libreta de tapas negras, aquella donde había trazado mi plan original de supervivencia, e hice unos cálculos rápidos. Al día siguiente, le ofrecí comprarle el negocio completo, con todo y el local, por un precio más que justo. Ramiro aceptó casi con lágrimas en los ojos, aliviado de poder jubilarse y pagar sus tratamientos médicos. No iba a estar yo sola cargando bultos de cemento a mis 78 años. Para eso tenía a Mateo. El muchacho que me había ayudado a limpiar las canaletas demostró tener una ética de trabajo impecable y una mente rápida para los números. Lo contraté como gerente general. Yo ponía el capital, los contactos con mis antiguos proveedores de la ciudad y la estrategia. Él ponía la juventud, los brazos fuertes y la atención al mostrador. En menos de un año, El Martillo triplicó su tamaño. Compré el terreno baldío de al lado para hacer una bodega de materiales de construcción. Los contratistas de los pueblos vecinos dejaron de ir hasta la capital a comprar varilla y cemento, porque nosotros les ofrecíamos mejor precio y entrega a domicilio. Me convertí en doña Isadora, la patrona. Ya no era la viejita invisible que caminaba despacio por la plaza buscando clemencia en las miradas ajenas. Ahora era la mujer que generaba empleos, que financiaba las fiestas patronales del pueblo y que cerraba tratos comerciales sentada en la mecedora de su corredor, con una taza de café negro y una lupa de bronce siempre a la mano. Fabián no volvió a poner un pie en San Marcos. Mandaba los recibos de pago por correo electrónico a don Ernesto. Supe por el notario que mi hijo había envejecido de golpe, que el estrés de mantener a flote el taller bajo mis estrictas condiciones financieras le había robado la arrogancia, pero también le había enseñado a trabajar de verdad. Lorena, por su parte, tuvo que conseguir un empleo de medio tiempo en una boutique para poder pagar la renta de la casa que yo les cobraba. Aprendieron, a la mala, que el respeto no se exige, se paga muy caro cuando se pierde. A veces, al atardecer, me siento en el corredor trasero de mi casa renovada. El aire de San Marcos ya no huele a tierra seca y abandono, sino a jazmines y a esperanza. Mi pequeño limonero, aquel que planté en mis primeros días de exilio, creció con una terquedad asombrosa. Ahora es un árbol fuerte, de tronco grueso, y sus ramas están cargadas de limones verdes y brillantes. Observo el árbol y entiendo que mi hijo tenía razón en una sola cosa. Aquí iba a estar mucho más tranquila, pero se equivocó de raíz en el motivo. La tranquilidad no me llegó por estar aislada del mundo, ni por haberme resignado a ser un mueble inútil esperando la muerte. La tranquilidad me llegó porque recuperé el timón de mi propio barco. La vejez es un estado curioso.
La gente joven te mira y asume que tu mente se ha desgastado al mismo ritmo que el cartílago de tus rodillas. Te hablan despacio, intentan decidir por ti, te empaquetan y te envían lejos cuando les estorbas en su afán de tragarse el mundo. No entienden que los años no borran la astucia, solo la refinan. La destilan, como un buen licor, hasta dejar pura esencia. Mi libreta de tapas negras está casi llena de nuevos inventarios, de pedidos de acero y de cálculos de ganancias. Mi lupa de bronce descansa sobre la mesa del comedor, lista para inspeccionar el próximo contrato, la próxima letra chiquita de la vida. Me desterraron para que me secara en el olvido. Pero en esta tierra lejana descubrí que mis raíces eran lo suficientemente fuertes para romper cualquier piedra que intentara detenerme. Tomé un sorbo de mi café, oscuro y amargo, sonriendo al escuchar el sonido de las cortinas metálicas de mi nueva ferretería cerrándose a lo lejos, anunciando el final de un día más donde la dueña absoluta de mi destino, sin rendirle cuentas a nadie, sigo siendo yo.